Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Tengo el grato placer de recibir al señor Jorge Luis Meléndez Cárdenas. Voy a presentarle con unos datos de referencia, diciendo que don Jorge Luis es peruano profesional, graduado en Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima, Perú. Realizó su maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Administración en la hoy Universidad ESAN. Esto queda ubicado en Lima, Perú. Ha trabajado en diversas empresas e instituciones oficiales y privadas en Latinoamérica. Don Jorge Luis ha colaborado en los años 80 en el proyecto DOM 800, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organizado a través de la OIT-ONAP, para capacitación de directores de empresas públicas y privadas en Santo Domingo. Por demás, mi invitado de hoy es consultor y ha hecho consultorías para la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Tengo ante mí una persona con una vasta preparación y vamos a tocar unos aspectos de economía mundial. Tiene una tesis muy interesante que él desarrollará. Le doy la bienvenida nueva vez. Gracias, a usted, Gregory. Don Jorge Luis. Mucho gusto. Gracias por venir a la hora 22. Gracias. Sí, la verdad es que, en primer lugar, saludar a tus televidentes. Creo que si queremos hablar de la crisis presente, tenemos que referirnos a varios elementos. Primero que nosotros pertenecemos a una escuela de economía que se llama Economía Física, sustentada por el economista norteamericano Lyndon LaRouche. Y las tesis que ha venido desarrollando separaban a la economía de la ideología, o sea, porque nosotros entendemos que hay dos ideologías, una de libre comercio, la competencia perfecta, que es la economía liberal, y la economía llamada marxista o de Karl Marx, que son ideologías porque unas se sostienen en la competencia perfecta y la otra se sostiene en la lucha de clase, o sea, en conceptos ideológicos. Sin embargo, el concepto nuestro es que la economía tiene que sustentarse en ser, que primero que no es solamente economía política, porque depende mucho de las decisiones de los presidentes, de los gobernantes en general, que el objetivo fundamental de la economía es garantizar el bienestar general de toda la población. Tanto la economía liberal como la economía marxista hacían que un pequeño grupo, en este caso el primero, los liberales, que tienen el control de la economía en la economía de Adam Smith, por decir algo, y los otros el partido, que obtenían grandes beneficios y en desmedro de la población. Y hoy vemos, por ejemplo, que la población en el mundo muy poco ha mejorado en su calidad de vida, en el este o el oeste, en el norte o el sur, inclusive en los propios países adelantados, como el caso de Europa hoy o de los Estados Unidos. No hablemos de África, no hablemos de nuestro continente. Hemos sufrido una serie de carencias como producto de lo que sostenía LaRouche, que era el cambio de paradigma de la base de lo que fue el primer Bretton Woods, en que se sostenía sobre la base de unas tasas fijas de interés. Y las tasas fijas de interés no pasaban del 2 y 3%. 2 y 3% al año. Eso permitió, en un primer intento serio, a una serie de desarrollos que se estaban dando en el mundo. Por ejemplo, en nuestro continente teníamos el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México, que casi se vuelven países del primer mundo. La Europa de posguerra, con su plan Marshall y su sistema de incentivos, pues dieron un respiro, se recuperaron. Y en Asia también empezaron los tigres a crecer un poquito y empezar a tener mucha producción, en el caso de Corea, por ejemplo, Malasia, sin considerar todavía la China, que es muy después. Pero en el año 71, por exigencia y presión de la City de Londres, las tasas de interés, por la decisión del presidente Nixon el 12 de agosto de 1971, deja de lado las tasas fijas
y nos convierte en tasas flotantes todos los préstamos y todas las operaciones financieras. Esa sola operación, desde el año 71 hasta ahora, que es, o sea, un poquito más de 50 años, ha provocado que el aumento de la deuda de nuestras naciones, la usura financiera, la aparición del sistema financiero casi se ha convertido en un garito de juego. Pero entonces me devuelvo un poquito. Sí. Esa decisión en 1971 Sí, del presidente Nixon, Richard Nixon. entiendo la Reserva Federal. Claro. Correcto. ¿Podía Estados Unidos con esa decisión, fue una decisión interna para Estados Unidos? Sí, pero eran presiones externas, porque la verdad que, fíjate, la verdad que en ese periodo había una presión primero de Inglaterra para que rompiera esa tasa, esa paridad. O sea, la relación del dólar con el oro, porque el dólar era la moneda, sigue siendo la moneda dominante, pero ya un dólar devaluado. Pero en ese momento ellos no podían subsistir, o sea, el sistema de bancos no podía subsistir si no rompía ese esquema de tasas fijas y de intereses bajos para el desarrollo. Paralelamente, en ese momento es que también Estados Unidos decide que el oro no era quien respaldaba el dólar norteamericano. Por eso, esa es la ruptura. Entonces empieza una expansión monetaria de dólares sin respaldo hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que Pero se sintió agradable al inicio esa situación. No, porque solamente fue agradable para el sistema financiero, no para la población, porque si tú te pones a ver, si analizamos un poquito en perspectiva la historia de Estados Unidos, a partir de los 70, Estados Unidos, de ser una potencia industrial, se ha ido convirtiéndose poco a poco en una potencia postindustrial, una potencia en que la especulación se ha apoderado de la economía. Por ejemplo, ahora con la crisis del 2008, para resolver esa crisis se tomó la decisión de hacer una emisión cuantitativa, es decir, de los 7.000, 8.000 bancos que existen en los Estados Unidos, proteger a los bancos que no pueden crecer, a los más grandes, que son 7 que son los que dominan la economía, conjuntamente con la relación de la City de Londres, que es otro centro de bursatilización tremenda. Entonces, con ese sistema, lo que llevó fue a que todos los meses había una emisión cuantitativa de 50.000, 100.000, 200.000, hasta el día de hoy. Entonces han inflado, han creado la inflación desde el 2008, no desde ahora, no con el conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Porque... Pero todo lo que sucede en estos momentos, don Jorge Luis, se lo achacamos con muchas justificaciones o a la pandemia, a la situación sanitaria, o a la crisis que surge producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esas son las dos razones por las cuales aquí tenemos situaciones de inflación y el mundo entero es así. Sí, pero exactamente esas son consecuencias de... ¿Por qué? Porque al tener una gran inflación y al estar destruyendo los sistemas productivos hasta en los mismos Estados Unidos, o sea, una de las crisis que más se ha admitido después de la pandemia ha sido, por ejemplo, la crisis de la cadena de suministros. Correcto. El chain supply, que le Correcto. llaman los expertos, entre comillas. Pero no era producto precisamente sino que cada vez costaba más caro producir. O sea que antes de llegar la pandemia del COVID y antes de suceder lo de Rusia y Ucrania, nosotros a nivel global teníamos una crisis. Veníamos entrando en una crisis sistémica. Pero además desde el 71 hacia adelante ha habido la crisis chilena, la crisis de los países asiáticos, la crisis de Brasil, la crisis de Rusia, crisis sistémicas permanentes, porque la burbuja financiera crecía. Y tenemos una burbuja hoy que se come probablemente 2 y 3 veces los productos brutos mundiales del mundo totalmente. Hay una burbuja de 2.000 billones de dólares sin respaldo. Y no se elimina esa burbuja, sino se impone la austeridad para las naciones del tercer mundo, se impone la austeridad en las propias naciones de los países antes desarrollados, que ahora están en crisis. Entonces, bajo esa situación,
se ha descuidado, por ejemplo. ¿Por qué ocurre la pandemia? La pandemia, no, hay muchas teorías que dicen, no, que fue un virus y lo que sea. Mira, cuando muchos sectores de la población no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen comida, oye, es natural que aparezcan pandemias, enfermedades nuevas, y las viejas vienen reforzadas porque no hay los cuerpos se van debilitando y provocan, porque la crisis del siglo XIV fue una crisis también con la misma naturaleza de la crisis de los Bardi y Berucci, de los sistemas financieros de ese tiempo, ante una austeridad monstruosa para los sectores, pues los siervos, ¿no? Y entonces vino desde Asia una ratita y desató la peste negra en Europa y mató casi a la mitad de la población. Entonces, la situación de ahora es más grave porque hay más gente, más complicaciones. Mira, y no solamente el COVID vino desarrollándose hace 2 años, pero antes del COVID hubo 20 años atrás el COVID-1. Y antes del COVID-1 hubo el VIH. Y después, y ahora están apareciendo enfermedades como que se pensaban que estaban corregidas, como la poliomielitis, están apareciendo las enfermedades viejas reforzadas. ¿Por qué? Porque simplemente los servicios, el sector de salud está destruido. En los propios Estados Unidos se cerraban, la otrora ley de Estados Unidos que daba facilidades para mejorar los sistemas de salud, ha venido cerrando hospitales y además con la privatización de los servicios de salud se ha venido deteriorando. Y no hablo de los países nuestros, no hablo de África. Entonces ha habido un deterioro progresivo de todo en aras de sostener esa burbuja que nosotros decimos, sostenemos que esa burbuja es la que está destruyendo toda la economía y provocando tensiones, porque la guerra de Ucrania y Rusia, aunque tiene otras características que podemos hablarla, pero no es solamente la única guerra que existe. ¿Cuántos años han estado en Afganistán las fuerzas de las Naciones Unidas, de la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido? Han estado 20 años. Y 10 años atrás cuando los rusos eran la Unión Soviética. Hoy ya Rusia ya no es comunista. ¿Y qué es lo que ha pasado en Libia? Libia era el país más desarrollado de África. Fue destruido, ahí está destruido, tiene más de 11 años destruido. Siria, ¿qué se ha hecho con Siria? Yemen, Irak. Entonces tenemos, y en la misma Europa con Kosovo en 1999. Entonces tenemos una situación de que no se entran en razones para recambiar todo eso, plantear una nueva alternativa en que todos los países puedan garantizar su desarrollo, y esto solamente se debe si tenemos nuevas bases de una estructura económica que permita a todas las naciones poder desarrollarse. Pero yo le pregunto, las naciones, sobre todo las desarrolladas, son muy inteligentes. ¿Por qué o cómo se contrarrestaría esto? ¿A quién beneficia esta situación de la burbuja que usted menciona? Bueno, lo que pasa es que en las naciones desarrolladas hay mucha gente buena, pero es víctima de esa casta gobernante que está vinculada al sistema financiero, a la City de Londres, al Wall Street, que ahora se integran a ella todo lo que es la industria de armas, y estas compañías de alta tecnología están haciendo una especie de monopolio para dictar cómo debe ir la economía del mundo. Y ahora han impuesto o pretenden imponer lo que se llama la agenda verde inclusive. O sea, ahora somos parásitos los seres humanos que dañamos el planeta y por lo tanto, en el fondo es una política bien maltusiana. Pero esa agenda verde que usted menciona tiene una connotación de interés económico también. Brutal, es despoblación, ¿Sí? es despoblación. Te voy a decir, en el año 1790 había un sacerdote que se llamaba Jean-Marie Hortes. Jean-Marie Hortes dijo que bajo las condiciones de ese tiempo, que eran menos de 200 millones todo el mundo, que la producción no iba a alcanzar porque estaba creciendo demasiado la gente. En el año 98 copia eso Malthus, y Malthus empieza a decir que mientras la población se multiplica, la comida crece aritméticamente, poco, ¿no? Entonces, por lo tanto, inclusive en el libro de Malthus, él dice que él aconseja que los pobres hay que hacerlo vivir en zonas pantanosas.
¿Y por qué? Para que se mueran de manera natural. O sea, para que vean la maldad de estos tipos. Pero no, estaba hablando la referencia de ese tiempo, pero ahora, desde los 70, con el informe del Club de Roma, el Club de Roma decía que para el 2000, si no paramos la industrialización, si no paramos el desarrollo de esto, va a faltar comida. Y hicieron el estudio que ellos hicieron, por eso el análisis del sistema es inservible porque no puede reflejar la realidad. Ellos decían que para el año 2000 no iba a haber petróleo, no iba a haber cobre, no iba a haber esto, no iba a haber otro, por lo tanto, había que desaparecer la industria. Y entonces estas políticas ecologistas están, en el fondo esconden un maltusianismo, porque lo que están diciendo es que hay demasiada gente. Bueno, China en su momento, para esa época, estableció un control demográfico que vino a flexibilizarlo hace un par de años. Pero fíjate, lo interesante de esto como regla general, o sea, el triángulo de población, la base es la gente joven. ¿Por qué China hace ese cambio? Porque de manera natural es esa base, pero si tú la forzas a disminuir la población, lo que hace es que el triángulo se vuelve para abajo. Al revés, sí. Y por lo tanto la mayor gente es adulta, anciana. Entonces, es un proceso natural el crecimiento de la población. Pero para estos señores, nosotros somos parásitos que dañamos el planeta y que el CO2 y toda una teoría loca, verdaderamente loca, para justificar, por ejemplo, que se eliminen los combustibles fósiles, para justificar que se eliminen los fertilizantes, para justificar que se reduzcan las áreas de cultivo, para justificar que se reduzcan los animales de consumo, como el ganado vacuno, etcétera, porque todos provocan un deterioro al sistema. Yo quisiera decirte, hace una semana aparecieron las primeras imágenes de ese telescopio Webb con fotos impresionantes del universo, que nosotros cada vez nos achicamos más para ver ese universo que ahora ya no son solamente planetas del sistema solar, son millones de galaxias. Entonces, la teoría de estos señores es que nosotros, estos bichitos chiquitos, que tenemos nada más una capacidad que no se ve, que es la razón, seamos capaces de destruir lo que no puede destruir todo ese inmenso universo tan rico y tan todavía lleno de interrogantes. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que hay un aumento de la temperatura en Júpiter. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? No, porque la razón es muy sutil, porque dice, bueno, ¿y dónde están los que están dañando el planeta en Júpiter? Exactamente. Porque son procesos naturales. El cambio climático es un proceso natural. Siempre ha habido cambio climático, pero tú no puedes atribuir, o sea, que pueda haber contaminación sí se justifica, pero la contaminación es desproporcionado para decir que hay cambio climático. Y además hay nuevas tecnologías para mejorar todo este proceso de contaminación que pueden suceder y mejorarlos. Bien, vamos a hacer una pausa, don Jorge Luis, porque quiero que al regreso tratemos más ampliamente la tesis que usted viene desarrollando de esa crisis sistemática global y sobre todo las perspectivas, si podemos acercarla hacia los años venideros, hacia el año venidero, porque verdaderamente estamos ahora en un punto donde se menciona crisis internacional en el aspecto económico. En breve retornamos con Jorge Luis Meléndez Cárdenas. Don Jorge Luis, usted ha explicado muy claramente el criterio que tiene sobre desde cuándo, cómo y dónde viene la situación económica mundial apabullándonos. Ahora bien, en esos momentos las informaciones que nos traen los diarios a nivel mundial es que debido a la crisis por la situación bélica entre Rusia y Ucrania, nosotros tenemos distorsionados los mercados internacionales de commodities, de lo que tiene que ver con los envíos marítimos, producto de la situación de la pandemia,
la situación de China, que si bien no tiene inflación, ha decrecido su economía para este año de manera aparentemente sorpresiva. ¿Cómo se conjuga todo eso sobre esas informaciones que tenemos y cuál es la opinión que tiene al respecto? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la crisis venía. O sea, el hecho que se prefigurara el tema de la pandemia, por ejemplo, la pandemia, nunca hubo tanto dinero en Estados Unidos como en la pandemia. Y muchos inclusive se burlaban y decían que mejor seguir como si no, con las emisiones monetarias que se estaban dando. Que dicho sea de paso, durante la pandemia en los Estados Unidos hubo una emisión de la Reserva Federal, 6 trillones los trillones de los gringos son como los billones nuestros. Pero de esos 6 trillones, el 60% iba para esos grupitos de bancos y el resto para la gente. Pero que al final, ¿cómo así para los bancos? Sí, porque fueron rescates para los bancos. Ya. De los 6 trillones, el 60% para la banca. El resto se le daban para reforzar a la banca. Sí, para que resuelvan sus propios problemas de crisis de liquidez. Pero esa crisis de liquidez la paga la persona de a pie con los préstamos que le están dando, porque la Reserva Federal no es estatal. La Reserva Federal es propiedad del Banco Citi, del Banco de América, de Goldman Sachs, etc. Ese es el control. O sea, la economía en Estados Unidos, sobre todo de la finanza, no la dirige el gobierno de Estados Unidos, la dirige la Reserva Federal, que es una entidad casi privada, como una réplica de lo que es el Banco de Inglaterra. Es decir, ellos hacen todo lo posible para que resuelvan sus problemas. Por eso esa misión, porque los papeles, o sea, esas emisiones se daban para que ellos se recompraran sus papeles. Todo este sistema que hay de derivadas financieras es producto de eso. Y de ahí ha surgido fondos para hacer todas esas estafas como las criptomonedas, por ejemplo, o todas esas emisiones de derivados financieros de apuestas, porque el mundo se ha convertido en un sistema de apuestas. Usted califica de estafa las criptomonedas. Pero claro, ¿quién la respalda? Dígame. No es lo mismo criptomoneda que monedas digitales, porque las monedas digitales tienen el respaldo de los gobiernos. Desde luego. Pero una criptomoneda, a ver, ¿cuánto Bitcoin has perdido? ¿Cuánto Bitcoin tienes? Mira el caso de El Salvador, que es un caso típico, pero El Salvador tenía cierta justificación porque los Estados Unidos amenazaron al presidente Bukele de que le iban a paralizar el envío de las remesas. Y tú sabes que en El Salvador una de sus entradas principales es las remesas, porque después de la guerra que hubo de 12 años de guerra, se mandan muchas remesas. Y él, para estar sobre seguro, empezó a negociar con criptomonedas y perdió casi la mitad de los valores de la criptomoneda, porque son burbujas, pues. Las burbujas no son de ahora, ¿no? La burbuja más famosa de los tulipanes, de un tulipán negro hace 3 siglos, que empezaron a vender un tulipán negro que después... Un tulipán llegó a costar lo que costaba una finca de ese tiempo. Y de pronto no había ni el tulipán ni la finca. Y así así son estos procesos. Y además estas criptomonedas, hay muchas criptomonedas que se han creado con el dinero que han obtenido estos bancos por lo que se llaman los conductos de sombra. Fondos para... ¿Y usted no descarta, por lo que dice, que los bancos poderosos estén detrás de las criptomonedas? Una parte, claro, es obvio que están negociando, especulando con la criptomoneda. Entonces, porque lo que pasa es que, vuelvo a decir, en 1989 el premio Nobel Maurice Allais, francés, él dijo que se estaba convirtiendo el sistema financiero en un garito. Y Larouche lo remarcó también, el Lyndon Larouche dijo, sí, el sistema financiero es un garito mundial que ya no juega hacia el desarrollo, por ejemplo, como era una orientación de un Franklin Delano Roosevelt antes del fin de la Guerra Mundial, que él decía que Estados Unidos tiene que convertirse en una palanca de desarrollo, darles máquinas y equipos para desarrollar infraestructura, como fue Estados Unidos en su primera etapa. Estados Unidos se logra desarrollar porque hay una banca nacional que apoya el desarrollo de la infraestructura y la producción. Y lo que hace China hace 40 años. Desarrollo de infraestructura
y producción, y ciencia y tecnología, obviamente. Entonces tenemos esa situación en que si eliminamos esa burbuja y volvemos a las bases de lo que fue el nacimiento del Bretton Woods, al primero, de tener fondos, pero para desarrollar las actividades productivas, yo creo que la economía mundial se va a recuperar inmediatamente. Pero Esa es la teoría que esboza el Instituto Schiller, sí, nosotros que usted representa. Que hay que, por ejemplo, hay que eliminar la usura financiera del sistema de banco. Eso es lo que ustedes pregonan como realizar una nueva arquitectura para el desarrollo. Claro, pero es posible, pero sí tenemos que eliminar esa, es como un cáncer, ¿no? Es como decir un perro que pesa 20 Muy bien, pero usted ha descrito durante todo el programa que esos sectores que manejan totalmente la economía mundial. Las finanzas, que es el papá de la economía. Entonces, no, a veces es el padrastro. Bueno, pero entonces, ¿quiénes pueden crear una fuerza lo suficientemente capaz de contrarrestar esos intereses que están claramente definidos hacia dónde van y hacia dónde nos han llevado, de acuerdo a lo que usted indica? Bueno, ¿quién podría hacerlo? Lo que está ocurriendo en el mundo es que hay un cambio también. Por ejemplo, el sistema del dólar tanto ha hecho inflación que ahora están subiendo la tasa de interés para evitar la inflación, pero ni evita la inflación ni evita el estancamiento. Entonces estamos de camino, el sistema en este momento está estallando. Falta producción casi en todos lados. Y el problema los errores que se cometen, por ejemplo, es que si hay una guerra focalizada con Ucrania y Rusia, sin embargo le han hecho una guerra nuclear económica a los rusos. Los han llenado de sanciones que no eran de ese mismo momento. Las sanciones ya van por la 8ª sanción, pero tenían más o menos 5.000 sanciones de hace 20 años hacia adelante. ¿Esas sanciones son malas solo para Rusia? Ellos pensaban que iban a destruir a Rusia en 3 meses, lo iban a tener arrodillado, pero resulta que su sistema está tan débil que los primeros afectados han sido ellos. Miren Europa. ¿Cómo se ha disparado el precio de los combustibles, la energía? No es posible que Europa tenga un comportamiento del tercer mundo en estos momentos ante el invierno, porque simplemente están diciendo que junten leña en Alemania o en Polonia o en Lituania. O sea, la energía está cara en Europa porque han dejado de recibir el combustible por parte de Rusia. Porque estúpidamente decidieron crearle una sanción a Rusia porque Rusia le da un precio barato. Y además, esas materias primas suben de precio porque se especula con hay un mercado que se llama el ITT en Holanda, en que los grandes especuladores son los que negocian eso. Y por lo tanto obtienen pingües ganancias a costa de los ciudadanos de todas esas naciones europeas y de otros países. Sin embargo, el efecto que tenía esto con Rusia era, bueno, vamos a noquearlos, inclusive el sistema, Occidente le dice que embarga 300.000 millones de dólares de los rusos que tenían en los bancos de fuera. Y los rusos dicen, bueno, nos han robado, como los han robado también a los afganos, porque el hecho que los afganos hayan ganado los talibanes ahora, les han suspendido 9.000 millones de dólares de sus ingresos, y así hacen esas sanciones a un montón de países. El caso de Venezuela, independientemente de usted opine a favor o en contra de su gobierno. Y así en muchos estados, en Siria, por ejemplo, Yemen, Irak, entonces Irán. Entonces tenemos una situación que está provocando que existan nuevas opciones para reorganizar la economía. Una de estas es, por ejemplo, el caso de los BRICS. Está Brasil, que teóricamente es un gobierno derechista, pero es un gobierno que coincide con las posiciones de los rusos, de los chinos, de los indios, de Sudáfrica. Está la Organización de Cooperación de Shanghái, que junta más de la mitad de los países del mundo en habitantes. Está
Rusia, China, India, que son ya con eso, con Rusia, ¿Ya? con China y China la e India India ya tenemos ya, la mitad con de la eso se población. tiene la mitad. ¿Qué se está inclusive renegociando para establecer pautas para un nuevo? O sea, nosotros no somos partidarios de que existan dos grupos de poder distintos. Cuando Uno usted tiene habla de nosotros, el Instituto Schiller, el Instituto Schiller. plantea que nosotros no queremos que existan los dos separados, sino que exista, nuestra propuesta era que debería haber una unidad entre Estados Unidos, India, China y Rusia para elaborar un nuevo ordenamiento internacional más justo, eliminar la burbuja financiera, alentar préstamos baratos otra vez como un Bretton Woods nuevo para provocar un desarrollo acelerado de todas las naciones, de producción e infraestructura. En todas nuestras naciones falla la producción y la infraestructura. Pero Mira, esa intención evidentemente no es viable en estos momentos. para algunos, pero sí es visible, es la única alternativa porque la otra es guerra. La otra es destrucción. Estamos al peligro, al tras por un accidente, inclusive que puede haber una tercera guerra mundial que va a destruir al mundo. Y estamos locos todos porque se está alentando. Primero están cocinando que los rusos son los que están provocando eso. No, pero lo ha dicho el comando de los Estados Unidos, el comando de la OTAN, el comando del Reino Unido, diciendo que la única alternativa es darle un golpe nuclear a los rusos. Pero el coronel Black, un auténtico héroe norteamericano, ha dicho, señores, la gente no se imagine lo que es un conflicto termonuclear. Se acaba el mundo. Cuando vea volar, por ejemplo, él dice, cuando Washington desaparezca o Nueva York desaparezca, la gente ¿qué va a pensar? Y por eso yo le comentaba a Gregory que como Khrushchev mismo dice, cómo era posible, cuando él se imaginó de que podía desaparecer 500 millones de personas de un solo tiro, él se asustó y dijo, vamos a llegar a un acuerdo, porque es mejor un buen acuerdo antes de destruir el mundo, y esta es la situación que tenemos Entonces no ahora. estamos hablando de utopía. No estamos hablando de utopía. O sea, los utópicos creen que puede haber un ataque, como dicen, limitado nuclear. No es posible un ataque nuclear limitado. Se desatarían todas las furias del mundo y nos destruiríamos como humanidad, y eso hay que pararlo. Por eso nosotros estamos alentando en muchas reuniones para que la gente comparte este criterio que tenemos que lograr la paz y hacer una reforma del sistema, porque el sistema financiero nos está llevando también al colapso. Mírate nada más. Pero es que parte de los responsables de la situación de las finanzas mundiales entrarían en razón para volver atrás y modificar. Lo que pasa es que ellos han sido tan altaneros que no se dan cuenta que tienen pies de barro en este momento. O sea, el sistema ha sido tan ampliamente, es que lo que tienen son papeles, y esos papeles le están dando poder ahora que no es un papel inexistente. Cuando si decretamos, por ejemplo, una Glass-Steagall, una ley como la hizo Estados Unidos después de la crisis del 29, cuando Roosevelt dijo, los bancos solamente pueden prestar dinero de manera comercial, pero no pueden especular. Y se creó la ley Glass-Steagall, esa duró hasta el 99. Se necesita para el mundo una ley Glass-Steagall a nivel universal, de carácter universal, para que reforme todo este sistema. Y no, por ejemplo, ahora cada administrador de bancos centrales prácticamente sigue las directivas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. No tienen alternativa, porque además se logró que los sistemas de banca central tuvieran autonomía, o sea, ni los gobiernos pueden intervenir. Guardando todas las instancias del mundo por razones obvias, dentro de esta situación, lo que República Dominicana ha hecho, está haciendo, ¿cómo pudiera usted desde esta tan pequeñita óptica geográfica manifestarlo? No, yo creo que en estos momentos no importa el tamaño del país. O sea, históricamente República Dominicana siempre ha jugado un rol importante. Aquí ha sido el centro del desarrollo de español. Ha sido el país de las primicias y de grandes ideas, además. Yo creo que los gobiernos han hecho lo posible, primero para amenguar, por ejemplo, el caso de la pandemia. El caso de la pandemia ha sido, a mi modo de ver, ha sido uno de los países donde mejor se ha tratado. En el Perú se murieron 255.000 personas
mal manejado, un abuso total, pero acá no han pasado ni el 5% de eso. No, aquí no llegamos a 5.000 fallecidos. Exacto, entonces eso quiere decir que hubo una preocupación directa y además una intervención de un país como la China que les dio la vacuna en el momento oportuno. Yo digo que en estos momentos sí veo una actitud de desarrollar el aparato productivo nacional, que es necesario, y darle más incentivo porque es la única forma de que un país pueda sostenerse en medio de una crisis que puede faltar comida. Es más, por informe del Programa Mundial de Alimentos, va a faltar, para el otro año va a haber grandes dificultades de comida en el mundo. Ya están hablando inclusive de zonas en Asia y en África que va a faltar comida. ¿Por cuál razón? Porque no hay comida, pues no se ha producido. ¿Pero por qué razón no se ha producido? Faltan fertilizantes. Cuando tú quieres evitar los fertilizantes, van a aparecer las plagas, van a aparecer... Ahí sí tiene que ver el conflicto Rusia-Ucrania. No, porque los rusos y los ucranianos han hecho arreglos a través de Turquía para empezar a sacar el trigo, aunque el trigo no ha ido precisamente para los países que más lo necesitan en África, sino ha ido más a los países europeos y a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene su propio trigo, pero ha sido una forma, pero en el fondo es que no hay capacidad de producción, porque hay deterioro acelerado de esta que te digo, la reforma verde, no fertilizantes. Por ejemplo, en Holanda hay una crisis porque Holanda es uno de los productores más grandes de alimentos y hay un empuje para que corten su producción por el asunto de los nitrogenados, por estos asuntos ecológicos que tanto se mencionan y que va a faltar comida precisamente porque no se está produciendo, no está llegando al punto. Entonces, aquí en el país hay que alentar la producción al precio que sea. Y yo creo que sí, el gobierno me parece que ha hecho una política a favor de eso, ¿no? Hasta ahora. Puedo estar equivocado o no, pero sí, la manera como se ha manejado la pandemia, la manera como se está manejando esta crisis, vislumbra, pero también podría ser que no importa de dónde venga la ayuda, o sea, no tiene que escoger una sola persona, ¿no? Sino un solo país, sino puede combinar a los chinos, a los Estados Unidos, de todos los países, India. Todos los países pueden dar unos grandes aportes al país. Bien, vamos a hacer la última pausa con Jorge Luis Meléndez para que toquemos precisamente el aspecto de la situación económica en China. Volvemos en breve. Don Jorge Luis, con su gran experiencia de macroeconomía, usted es un hombre que la modestia le caracteriza, no le gusta que uno lo loe mucho con sus capacidades, pero maneja con mucha facilidad y conocimiento situaciones como lo que está sucediendo en la economía china. ¿Qué nos puede decir hoy día en un momento tan importante? Mira, China hace creo 40 años, más o menos, años más, años menos, era un país que se morían de hambre una gran parte de la población. El maoísmo hizo mucho daño a los chinos, pero a partir de la llegada de Deng Xiaoping y el liderato chino, ellos hablaron de un modelo socialista chino, pero en el fondo, para mí, es un modelo hamiltoniano de economía. Es decir, los Estados Unidos, ¿por qué se hicieron grandes? Cuando aquí había una universidad, en Estados Unidos no había una universidad. Y en menos de 100 años se volvieron la primera potencia del mundo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Ni siquiera la gente se pone a revisar porque todos le echan la culpa al liberalismo. Y no es verdad. Estados Unidos fue una nación proteccionista, con Hamilton, con su política de desarrollo de la industria y la infraestructura. Y ese modelo lo está haciendo China. China teóricamente es el Partido Comunista Chino el que dirige, pero en ese lapso han desarrollado sus capacidades productivas, han desarrollado la ciencia y la tecnología, han desarrollado la infraestructura y resulta que los chinos han sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas. Entonces la pregunta lógica es no decir, no, es que todos los chinos son comunistas, no, sino ¿qué hicieron? ¿Por qué ellos han crecido
y nosotros no. Nosotros que tenemos menos gente estamos atrapados en grandes problemas de pobreza. Es el modelo. Y es la repetición del primer modelo gringo, del modelo hamiltoniano. Desarrollaron la producción, desarrollaron la infraestructura, la ciencia, la tecnología, y ahora están en el espacio, están en Marte, están en la Luna. Y siguen desarrollando. Hay 500.000 patentes por año aprobadas por los chinos de ciencia y tecnología. Hay educación clásica, mientras Occidente viene favoreciendo el uso de la droga, destruyendo la familia, o sea, legalizando droga por aquí y por allá. Los chinos se orientan de una forma, digamos, confuciana de desarrollar sus capacidades. A ese respecto, entonces, los chinos, si bien el gobierno es el gran conductor, pero hay una actividad privada importante. Casi la pequeña y la mediana empresa son privadas. Y hay una competencia feroz. Y la tecnología está metida por todos lados. Mira, las últimas, sobre todo el sistema y el modelo que ellos han querido llevar al mundo es lo que se llama la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y la Franja y la Ruta básicamente es infraestructura y energía, porque son todas las necesidades de nuestro pueblo. Hay mucha gente que ha dicho, no, pero los chinos están utilizando la trampa de la deuda. Es de los pocos países que resuelve el tema de la deuda como la forma como los bondholders occidentales encuadran este tema. Los chinos casi no tienen problema de eso, llegan a acuerdos. Ellos siempre han dicho que ellos prefieren dejar infraestructura porque si hay infraestructura esos países tienen garantizado su desarrollo. Pero no es gratis. Pero obvio, pero tiene una política que se llama ganar, ganar. La política occidental es gano yo y gano yo y gano yo y tú ganas un poquito. Pero ellos ganar, ganar significa que, por lo que pasa es que si tú haces un tren, pues vas a llevar tu carga, ¿no? O sea, es la compensación. Pero si tienes el tren, hay desarrollo en tu país. Si tienes una carretera, hay desarrollo en tu país. Si hay una fábrica, hay desarrollo en tu país. Esa es la idea. Entonces, sin embargo, lo que Occidente nos ha proporcionado casi a la mayor parte de nuestras naciones es deuda. Poco desarrollo. Mira, por ejemplo, en los 80 acá, nos dijeron, oye, ustedes están endeudados, entonces lo que vamos a hacer es vamos a privatizar todo. Y nos obligaron a privatizar y vendimos nuestros activos, pero de una manera horrorosa, regalada y con mucha corrupción dentro de esa cuestión. Y al final, ¿qué hemos logrado? Al final se han abierto los mercados con esto del libre comercio y todo esto. Hemos perdido las industrias, grandes industrias que habían antes, que estaban vinculadas en la tierra, en el transporte y todo, se dedicaron a importar. Prácticamente en el caso dominicano, por ejemplo, hay poca industria que ha quedado con ese tiempo, que la mayor parte se dedicó a ser importadora. Entonces, eso es muy malo, porque la orientación básica es que hay que producir y producir cada vez mejor, con mayor productividad, ciencia y tecnología. Entonces los chinos han hecho eso y quieren repartirlo al mundo. Por ejemplo, para datos, no sé si la gente sabe, pero en China, la inversión china en África es 10 veces más que todo Occidente junto, porque sin embargo Occidente se niega a colaborar en África y en otros países. Los chinos tienen negocio con los rusos, ahora en Asia también, en Europa, etcétera. Entonces ellos tienen una política que también, en lugar de haber una cooperación con Estados Unidos, pues se ha pretendido romper esa alianza, de que los chinos son una amenaza. Los chinos no son una amenaza, lo que necesitamos es que exista una cooperación abierta y franca con los Estados Unidos. En Estados Unidos hay fábricas chinas que están trabajando en este momento, y por ejemplo en el estado de Iowa, vaya a preguntarle al gobernador y a mucha gente que vive ahí, lo felices y contentos que están con la producción china que hay ahí. Entonces, yo creo que el mundo necesita ya un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que tenemos que reestructurar, volver a una especie de nuevo sistema de Bretton Woods y que pueda posibilitarse una alianza manifiesta para sacar a este mundo de sectores pobres antes que sigan destruyendo. ¿Quién es partidario como nación de las poderosas de esa teoría de ustedes, de Schiller?
Bueno, yo creo que tenemos la coincidencia con China, porque nosotros promovíamos antes lo que llamamos el puente terrestre euroasiático, pero después... Pero China nunca ha estado en el conglomerado de naciones que han afectado la economía mundial. Han beneficiado. O sea, Correcto. Los chinos no están cobrando deuda ¿Y tendría China en estos momentos, por ejemplo, 2023, donde se reduce su crecimiento previsto, podría China incidir para que se logre empezar ese proceso por el que ustedes abogan? Pero yo creo que sí, porque inclusive ahora en esta reunión que hubo con Rusia, el asunto de que todos estos líos que han habido de sanciones contra Rusia ha fortalecido la alianza de Rusia con China. Ha sido evidente. Y ha fortalecido la alianza con los casi enemiguitos de India y China que se hayan arreglado. Entonces China e India también está demostrando una alta capacidad de hacer esa orientación hacia el desarrollo. También en India hay un altísimo crecimiento de patentes y científicos en todas las áreas. Entonces yo creo que el mundo está caminando hacia ese cambio de paradigma. Esto de acá que estamos viendo yo creo que son los estertores de un sistema que se va. El sistema del dólar, que está por la especulación del dólar en este momento, inclusive por forzar la tasa de interés que afecta a nuestras naciones. Acá cada gobierno tiene que defenderse subiendo también su propia tasa de interés para que no se le vayan los pocos fondos que disponen acá, ¿no? Como lo han hecho aquí casi la mayor parte de los gobernadores de los bancos centrales en el mundo. Entonces, ustedes defienden a capa y espada, por lo que veo, esa intención de que haya un reordenamiento, una arquitectura nueva para lo que es seguridad y desarrollo Esa sería la mundial. pauta para dar un salto cualitativo para que el mundo otra vez entre a una fase de desarrollo ya sin fin. Porque necesitamos orientar la economía. Ya no pueden haber gente que se esté muriendo de hambre. ¿Estaría, don Jorge Luis, Estados Unidos dispuesto a eso? Bueno, el movimiento nace en Estados Unidos. Hay mucha fuerza. Lo que pasa es que bueno, ahora... pero en Estados Unidos tenemos desde todas las lenguas, todas las naciones, todas las preferencias, todas las religiones, y no es indicativo de que Estados Unidos aprobaría eso. No, hay mucha gente en Estados Unidos en estos momentos. Las raíces patrióticas de los Estados Unidos, las raíces del fundamento de la nación americana sí lo permitirían. Lo que pasa es que ahora el gobierno... ¿Por conveniencia o por miedo? No, es un proceso natural lo que ellos hicieron. ¿Por qué no hay que repetirlo? Hay que repetirlo otra vez y ya. Yo creo que sí, Estados Unidos va a cambiar y por eso ahí está trabajando nuestra gente para eso también, ¿no? ¿Tendría que definirse la situación rusa y Ucrania primero? Bueno, pero claro, necesariamente tiene que haber un acuerdo de paz, tienen que ir a sentarse a la mesa de negociaciones, no se puede estar mandando más armas, más amenazando que vas a tirar una bomba y esto. Yo creo que hay que pasar a otro nivel. Y lo dicen gente ya muy importante dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, Scott Ritter, que es el inspector de armas nucleares, está Ray McGovern, por ejemplo, un personaje experto de la CIA, diciendo que hay que sentarse, el coronel Richard Black, Diana Sear, candidata al Senado, Ron Paul, senador, Tulsi Gabbard, ex candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. O sea, hay una serie de personalidades que ya están hartos de todas estas políticas absurdas de un gobierno de Biden totalmente provocador y sin fundamento, ¿no? Una cosa loca para devastar y provocar una hecatombe nuclear. Donald Trump dice que él previno que una gestión demócrata encabezada por Biden provocaría situaciones similares a la de ahora. El presidente Trump acaba de llamar la atención y él inclusive quiere ser el que sea el negociador, y lo cual se ve bien visto porque además Trump en este momento representa un gran sector en los Estados Unidos de lo que se llama la MAGA. Make America Great Again. Sí, entonces, y van a tener fuerza porque el otro mes son elecciones de medio término en Estados Unidos y a lo mejor las fuerzas de Biden salen bien golpeadas por el desastre que está llevando a los Estados Unidos, conduciéndolos hacia un conflicto que no tiene razón, porque ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Ucrania, ¿no? Bien, don Jorge Luis Meléndez, gracias por estar aquí en la hora 22. Espero que su visita próxima no sea muy lejana en el tiempo, porque verdaderamente entiendo que los televidentes quedaron satisfechos con sus planteamientos. Gracias por estar acá. Gracias, Gregory. Bien, señores, mañana tendremos otra entrega de la hora 22. Hasta entonces.